Bienvenidos un domingo más. Os animo a que, como todos los domingos, dejemos en la puerta todas las preocupaciones y nos centremos al 100% en el Señor, en escuchar su palabra, porque muchas veces nos pasa que buscamos respuestas, nos habla y no lo escuchamos. Así que os animo durante este culto a que nos centremos en el Señor. Y vamos a leer el Salmo 133, que dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pues puestos en pie vamos a cantar este salmo. Señor y Padre nuestro, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí juntos, Señor, para alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Y como hemos cantado, porque es una bendición estar los hermanos juntos y cantar a tu nombre, Señor. Muchas gracias por ello y, Padre, en esta apertura del culto te queremos pedir por las diversas partes del mismo, Señor, por las alabanzas que entonamos a tu nombre, Señor, para que sean recibidas por ti, aunque nuestros labios no expresen lo que queremos al Señor, porque quizás seamos torpes de cantar, Señor. Pero también te damos gracias igualmente por las oraciones, pidiendo tu misericordia y tu bondad aquí con nosotros, por la parte principal del culto, que es la predicación de tu palabra, Señor, para que realmente nos pueda ser de mucho beneficio y de mucha ayuda para nosotros. Y especialmente, Señor, que queremos que tu Espíritu Santo esté derramado entre nosotros, Señor, para salir de aquí henchidos de gozo y de alegría, Señor. También nos acordamos de nuestros hermanos en otros países que están pasando auténticas dificultades, como en Ucrania, como en otros sitios, Señor, donde no pueden, como aquí y en otros lugares, estar reunidos y juntos con alegría darte a ti la honra y la gloria, Señor, para que tú seas con ellos, Señor, y tú les des y les colmes sus lágrimas, les seques y Padre, que seas realmente con ellos y ellos puedan notar también tu presencia y tu ayuda con ellos, Señor. Muchas gracias por todo y queremos pedirte que este culto, que tú estés bendiciéndolo desde el principio hasta el final, Señor. En tu nombre, Padre, te lo pedimos todo. Amén. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Somos pueblo comprado por su cruz, real sacerdocio.
queremos dar paso a un tiempo de oración libre, quien así lo siente en su corazón, quizás una o dos personas, y no sería necesario acercarse al micro, cada uno pues que ore desde su sitio y que hable al Señor desde su corazón.
Es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Tomar asiento. Señor y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, porque tú has ocupado este sitio aquí hoy, Señor. Tú te has puesto entre medias de nosotros, de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor. Porque tú no viniste, Señor, a maltratar al mundo, Señor, sino que viniste a rescatarlo del pecado, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque somos unos privilegiados, Padre. Hemos visto esta mañana, Señor, cómo actuaba el profeta Isaías, Señor. Vocea, chilla, lleva mi palabra, Señor. Y él llega y responde, Señor.
envíame a mí. Te pido, Señor, por esta tarde, Señor, por Samuel, por el mensaje de tu palabra que has puesto en sus labios, Señor, que caiga como ese rocío, Señor, que caía por el monte de Hermón, Padre. Te pido, Señor, tu bendición a cada familia que no está aquí, oh Señor, llévale tú también el mensaje a través de tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, nos guardes, bendigas este culto, Señor, el mensaje de tu palabra, las alabanzas, los diezmos y las ofrendas, Padre. Te pido, Señor, por los niños, por los jóvenes, por este mundo de turbulencia, Señor, también. Pero tú sabes lo que tienes que hacer, Señor. Tú sufres, claro que sí, pero tú sabes, oh Señor, lo que tienes que hacer y a quién tienes que llamar la atención, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Estamos meditando, queridos hermanos, ya hace unas semanas en el precioso libro de Hechos de los Apóstoles. Como sabéis, esta segunda obra del médico amado, tal como le llama el apóstol Pablo a Lucas. Y este libro de Hechos de los Apóstoles responde especialmente a una interesante pregunta. ¿Cómo es una iglesia viva? No sé si te has preguntado alguna vez cómo es una iglesia viva, cuáles son las marcas de la misma, cómo vivieron los primeros cristianos sus jornadas cotidianas en un mundo que les era tantas veces hostil, cómo pudieron extenderse, como dijimos ya alguna vez, más allá, en pocos siglos, más allá de los confines del Imperio Romano. Hoy la predicación en esta tarde, hermanos, la podemos encontrar en el capítulo 2 de este precioso libro, versículos 43 al 47. Hechos 2, versículos 43 al 47. Ahí encontraremos, sin lugar a dudas, pues un retrato hermoso, una viñeta hermosa de lo que es la iglesia primitiva, la vida de la primera iglesia cristiana. ¿Y cuáles son algunas de las marcas que caracterizaron el diario vivir de estos primeros creyentes allá en Jerusalén? Y dice nuestro texto así: y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Queridos hermanos, la primera iglesia cristiana es, en primer lugar, una iglesia marcada por un sentido de reverencia de Dios. Hemos leído: y sobrevino temor a cada persona. Qué hermoso, hermanos, ese temor religioso, ese espíritu de reverencia, de asombro, de respeto y sumisión alcanzó tanto a creyentes como a no creyentes al ver, al escuchar lo que sucedía en aquella primera iglesia cristiana. Es la reacción del ser humano ante lo divino, ante lo sagrado, ante el misterioso mover de Dios, ante su revelación poderosa, ¿verdad? Y milagrosa. Vemos este mismo asombro, este mismo temor, esta reverencia por toda la Escritura. Yo pensaba en algunas célebres escenas. Abraham, ¿verdad? Cuando le habla el Señor y se le aparece en el encinar de Mamre. Moisés ante la zarza ardiente, ¿recordáis ese texto? O Jacob ante Dios en la visión que tuvo en Betel. O Isaías cuando estaba en el templo ofreciendo sacrificio y ve al Señor sentado sobre un trono. En todos estos relatos vemos ese temor, vemos esa reverencia, vemos ese asombro delante del Señor. La visitación del ángel a la Virgen María o los pastores en Belén, delante del grupo de ángeles cantando, ¿verdad?, ese coro, o la revelación de la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración ante los discípulos. En todos estos aspectos vemos ese temor hermoso. Lo sagrado, ¿verdad?, lo divino, lo que es sobrenatural,
sin lugar a dudas, el misterioso y poderoso mover de Dios llevan a las personas a experimentar ese hermoso sentimiento de reverencia, ese hermoso sentimiento de asombro, de maravilla ante el Señor. La primera iglesia estuvo marcada por ese sentimiento frente a Dios, esa reverencia hermosa. Y yo creo que hoy debemos rescatar ese sentimiento delante de Dios, ¿verdad? Vivimos en un mundo que simplemente está marcado por lo material, está marcado por la tecnología, por la ciencia, ¿verdad? Por el escepticismo ante Dios. Qué bueno que la Iglesia pueda sentir, pueda experimentar y pueda también anunciar ese temor de Dios, ese asombro, esa reverencia por la presencia de nuestro Señor. La primera iglesia primitiva estaba marcada por esa hermosa reverencia. En segundo lugar, estaba marcada la iglesia en Jerusalén por la obra poderosa de Dios entre ellos. Este informe que nos ofrece Lucas es impresionante, ¿verdad? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El mover de Dios era evidente para todos aquellos que contemplaban aquella primera comunidad. Tal como fue en el tiempo de Cristo Jesús en su ministerio, así fue en la época apostólica y en ese tiempo de establecimiento de la iglesia primitiva. Esos milagros, esos signos que nos hablan del advenimiento del reino de Dios. Recordaba aquella escena cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que veis y lo que oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, feliz el hombre que no halle tropiezo en mí. Nuestro mundo necesita hoy, al contemplar la Iglesia, este testimonio del poder de Dios en acción, su acción sobrenatural entre nosotros. Quizá no se dan hoy esos milagros físicos, esos prodigios, esas señales de antaño, pero sí otros muchos milagros, hermanos, todavía más grandes de los se deben dar y todavía más grandes se dan. Si no pensemos en las vidas redimidas del poder del pecado, de la culpa y de la muerte. Pensemos en las personas restauradas conforme a la voluntad de Dios, hombres, mujeres, literalmente liberados de las tinieblas, personas que en medio de las presiones de este mundo manifiestan un amor y una perseverancia, y una paciencia asombrosas, hombres y mujeres que buscan la presencia de Dios y le adoran con fervor. ¿No es este un mayor milagro que aquellos que vieron los contemporáneos de los apóstoles? O vidas que brillan por el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, amabilidad, bondad, fe, lealtad, humildad, dominio propio. O personas que se dejan guiar por las enseñanzas radicales. En este tiempo de Jesús, esas enseñanzas del sermón del monte, que perdonan y aman aún al enemigo, que oran por los perseguidores, que viven sus vidas pareciéndose más y más al Maestro y siguiendo sus pisadas camino a la cruz. ¿No es este un mayor milagro? Esto es lo que debe ver nuestra sociedad, lo que debe contemplar, hermanos, cuando ve la Iglesia. ¡Qué hermoso! Hoy debemos ser esta Iglesia marcada por el poderoso mover de Dios entre nosotros. También una Iglesia marcada por una comunión profunda entre los creyentes. Este es el cuadro que nos ofrece el evangelista. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se ha escrito mucho sobre este texto, hermanos, sobre la práctica de tener los bienes en común o la comunidad de bienes. No obstante, aquí creo, el texto no nos llama, ¿verdad?, a vivir esa doctrina del comunismo que, por otra parte, históricamente ha dejado mucho que desear.
ni tampoco exige la disponibilidad definitiva y permanente de todos los bienes privados o las propiedades privadas de la Iglesia. Creo que cualquier idealismo respecto a este texto se cae, ¿verdad?, cuando leemos acerca de la historia de la Iglesia y leemos los distintos capítulos de Hechos de los Apóstoles. Pero sí nos llama de una forma clara a la unidad, nos llama a la armonía entre los cristianos, al encuentro comunitario, a ser de un mismo sentir, a tener compañerismo fraternal. Nos llama también el texto a tener un mismo proyecto en el Señor, un mismo espíritu y alma, compartir unos con otros abiertamente. Nos llama a la solidaridad y a la misericordia de manera que no haya ningún necesitado entre nosotros. Nos llama a compartir generosamente en medio de la penuria y la escasez. ¿Qué testimonio da la Iglesia, hermanos, cuando así vive? Refleja entonces la luz del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La primera iglesia cristiana, hermanos, era una iglesia marcada por esta comunión profunda entre los creyentes. También somos llamados a ello. Y sin duda puedo afirmar, hermanos, para la gloria de Dios, que la iglesia en Pinto ha sido siempre fiel al respecto de esta unidad, de esta comunión, de este corazón tan generoso. Por ello podemos alabar al Señor, hermanos. Qué bueno es y qué agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Ahí el Señor, dice este texto, ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Esta es la promesa del Señor para nuestra iglesia también, hermanos. En cuarto lugar, vemos una iglesia marcada por la adoración a Dios. Es una adoración viva, sincera, que sale del corazón, surge del corazón, que está centrada en la palabra de Dios e inspirada por la acción del Espíritu. Una adoración que demuestra el amor a Dios. Lo dice así el autor del Evangelio: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué nos dice este precioso cuadro de la adoración? ¿De qué elementos se compone el culto al Señor? Bueno, de perseverancia. Vemos perseverancia, vemos unanimidad, vemos regularidad también en este culto, vemos adoración en el templo. Vemos ese hacer memoria de la cruz de Cristo a través del pan, del vino, hacer memoria del Calvario. Vemos fraternidad alegre, sencilla, hermanos, sincera en las casas. Vemos alabanza a Dios, ¿verdad? Bendecir el nombre y hacer música, cantar con júbilo. Vemos oración, vemos, hermanos, testimonio público. El culto a Dios y la adoración en comunidad precisamente son una señal de la plenitud del Espíritu, hermanos. Qué hermosas las palabras de Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O ese otro texto que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. De nuevo dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este es el culto de adoración que rendimos, hermanos, a nuestro Dios. Y por último, ¿qué vemos en esta iglesia primera en Jerusalén? Vemos una iglesia marcada por el crecimiento que Dios daba. La iglesia crecía, hermanos, con la incorporación de nuevos convertidos a Dios y también paso a paso con madurez espiritual.
Y ambos tipos de crecimiento son un don de Dios, son prerrogativa suya, son obra del Espíritu en la vida de las personas, tal como expresa Lucas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuestra tarea es sembrar, como el sembrador que salió a los campos de este mundo, hermanos, a echar la semilla de la palabra. Sembrar con ilusión, sembrar con expectativa de que Dios obrará su voluntad en su tiempo. Ese tiempo perfecto de parte del Señor en el que obrará salvación oportuna. Escuchemos las palabras del salmista: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. O esa afirmación del apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nuestra misión, sembrar la palabra. Dios obrará a su tiempo. Es el Señor quien hacía crecer la iglesia y la hace crecer todavía en nuestro tiempo. Llegamos a la conclusión y recordamos la primera pregunta, esa pregunta que está en todo el libro de Hechos: ¿cómo es una iglesia viva? Una iglesia viva. Bueno, algunas de las marcas, quizá no todas, pero algunas. Es una iglesia marcada por un sentido de reverencia, de temor de Dios, de respeto y honra al Señor. Es una iglesia marcada por la obra poderosa de Dios entre nosotros, hermanos. Es una iglesia marcada por una comunión profunda entre los creyentes, una adoración viva al Señor y una iglesia marcada por el crecimiento que Dios da. Yo pensaba, qué hermosas son estas marcas, ¿verdad?, de la iglesia. Ojalá sigamos creciendo en cada una de ellas, hermanos, y podamos abundar por la obra del Espíritu en nuestra vida y para la gloria de Dios y para testimonio a nuestra sociedad. Promete así la palabra, hermanos, a Dios que, desplegando su poder sobre nosotros, es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de cuanto pensamos o pedimos. A Él sea la gloria en Cristo y en la Iglesia de edad en edad y por generaciones sin término. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y así podamos crecer mediante la misma. Amén. Vamos a entonar un cántico hermoso, ese cántico de la bendición que encontramos en número 6, 24, 26. Ahora la leemos, puestos en pie, hermanos. Dice la palabra: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Podemos tomar asiento, hermanos. Algún anuncio, decir que Romero José